Vamos a hablar de la desheredación. Callo, hijo mío, sé mi heredero, los demás sean desheredados. Para que se pueda dar la figura de la desheredación, tenía que ser expresa y con expresión de causa. Por el derecho civil, los herederos sui, aquellos bajo la potestad del pater, debían ser instituidos o desheredados expresamente. Sin necesidad de indicar los motivos. Yo le dije eso. Sin motivo. Sin necesidad. Yo pensé que era con necesidad. Sí, cierto, en el derecho fue cierto. Entonces, si vos le querías desheredar a uno de tus herederos, tenías que desheredarlo expresamente. No, el derecho civil. Sin necesidad de indicar los motivos, pero tenías que hacerlo expreso. Yo te desheredo, Teresa, pero no por qué. Exacto. Si el testador omitía a los heredes sui, el testamento era inválido y se abría la sucesión ab intestato. O sea, el testamento no valía para nada porque no cumplía con la formalidad. La formalidad exigía que vos expresamente le desheredes sin expresar los motivos. Los hijos varones eran instituidos o desheredados en forma nominal. O sea, yo le desheredo a mi hija Ana tal cosa. Las hijas, nietos y demás descendientes podían serlo en conjunto. Pero los hijos varones tenían que ser nominales. ¿Alguien? Varón era. Mi hijo de varón se puede llamar Ana. Ah, no. Mentira. Puede llamar. ¿Cómo se puede llamar mi hijo varón? Pablo. No sé. Santino. Justin. ¿Cómo evolucionó esta figura de la desheredación? Ahí entra lo que decía Teresa. En el derecho civil, los hijos emancipados estaban excluidos de la herencia. Que es lo que decíamos nosotros luego, ¿verdad? A ellos les acogió el derecho, la abandono posesión. Por tanto, no se requería que estos fuesen instituidos o desheredados expresamente. Lo estaban luego. Al romper ellos su vínculo de sangre, al sufrir esa capitis diminutio mínima, ya quedaban los desheredados por sí. En el derecho pretoriano, en cambio, tanto los herederos forzosos como los hijos emancipados debían ser desheredados nominativamente. Tiene que poner ahí, Luis Gaona desheredado. Aparece la legítima, que es la porción de la herencia reservada a los parientes más próximos. ¿Se acuerdan de las 12 onzas? 12 onzas. Toda la universalidad de bienes, de patrimonio, se dividía en 12 onzas. Y cada familiar tenía derecho a una porción de esas 12 onzas. Eso es la legítima. Y en el derecho de Justiniano establece causales específicas de desheredación para los ascendientes y descendientes. O sea, Distribución de herederos, vos dijiste hace rato 11 onzas. Ese era para 12. Yo habré dicho más. 12 tiene. Yo te dije 11. Distribución de herederos, entendí. Entonces, en el derecho civil tenías que expresar o tenías que expresamente poner que le estaba desheredando. En el derecho pretoriano también tenías que hacerlo nominativamente. Pero en la época de Justiniano tenías que poner ya una expresión de motivos. Tenías que justificar por qué le estabas desheredando. Seguimos hablando del derecho pretoriano, que es este del medio. Se concedió el abonorum possessio contra tabulas a los descendientes no instituidos o desheredados según las reglas, varones nominalmente e hijas y demás en forma nominativa en conjunto. O sea, si yo en el testamento no le desheredé expresamente, estas personas que fueron desheredadas tácitamente porque no están expresos, podían reclamar la herencia mediante la
bonorum possessio contra tabulas. Porque para que ese testamento tenga efecto tenía que estar expresamente desheredados. Y como no estaban expresamente desheredados, ellos ejercían la bonorum possessio contra tabula. Señor pretor, a mí mi papá no me desheredó expresamente su testamento, por lo tanto tengo derecho. Contra tabulas. Esa es la bonorum possessio contra tabula. Esto es en el derecho pretoriano. En la legislación de Justiniano determinó que los ascendientes no podían desheredar a los descendientes sin una causa justa. Yo no lo podía desheredar a mi hijo sin una justa causa. ¿Ese sigue siendo contra tabulas? No. Sin justa causa. Este es en el derecho de Justiniano. Yo encontré esta Acuérdate que Justin lo que hizo fue establecer un orden nuevo. Justin le dio una patada a todo el que es la bonorum y todo. otorgaba a los hijos emancipados a También estableció que los hijos estaban imposibilitados de desheredar a sus ascendientes sin mediar justa causa. O sea, yo no la podía desheredar a mis padres sin justa causa. Se debía probar la certeza de la causal de desheredación invocada en el testamento. Si yo hacía un testamento y te quería desheredar a vos que sos mi hija, tenía que decir por qué. Si yo hago un testamento y le quería desheredar a mis padres o a mis abuelos, tenía que decir por qué. Esto es en el derecho de Justiniano. En el derecho pretoriano no hacía falta decir por qué, pero tenían que estar expresamente desheredados. Justiniano lo que pedía la causal. En el derecho de Justiniano. ¿Cuáles son las causales de desheredación? Maltrato físico. Hay causales para los descendientes y a los ascendientes, en realidad. ¿Qué me habilitaba a mí a desheredarle a mi descendiente? Maltrato físico, atentado contra la vida del pater, haberlo acusado criminalmente, no redimirlo del cautiverio, injuria grave o deshonrosa, hacerse hechicero. Si mi hijo se hacía hechicero, le desheredaba. Si mi hijo me pegaba, le desheredaba. Si mi hijo me quiso matar, le desheredaba. Si me acusó criminalmente mi hijo, le desheredaba. Si me dio un soco mi hijo, le desheredaba. Cuando yo tenía causales para desheredarle a mis ascendientes, haber acusado al hijo por crimen de pena capital. Mis padres me acusaron de algo que podría costarme la vida. Atentaron mis padres contra mi vida. Mi padre tuvo un comercio ilícito con su nuera y concubina del hijo. Prohibir al hijo hacer testamento. O si el padre atentó contra la vida de la madre de los ascendientes y viceversa. En estos casos yo le podía desheredar a mis ascendientes. Si mis ascendientes me ocasionaron este tipo de daños. A mí, que soy el hijo. ¿Me sigue? ¿Eh? tu patrón. Harry Potter no podía recibir herencia. ¿Por qué? Porque era hechicero. Porque era hechicero. Hechicera. Vale. Testamento inoficioso. A fines de la República, la reacción moral hacia quienes omitían, desheredaban o instituían en porción ínfima en el testamento a sus parientes próximos. O sea, si en el testamento yo le omitía a mi hijo, no le incluía en el testamento, o le desheredaba, o le daba una porción ridícula de mi patrimonio, ese testamento podía ser atacado de inoficioso. En estos casos, el testador faltaba a la obligación moral, a un deber de afecto, el officium pietatis. Por una ficción legal, se los consideró como carentes de plenitud de sus facultades, que es lo que yo mencionaba hace rato, ¿verdad? Los omitidos en el testamento tenían derecho a impugnar por inoficioso mediante la querella inoficiosa y testamento. Es que leímos hace rato, que era la acción. Querella inoficiosa y testamento. Claro. Si mi papá me omitió en el testamento, yo ataco ese testamento inoficioso. Y después que lo demente. Sí. Acá dice, constituye la
obligación que podía ejercer los parientes del testador determinados por la ley para hacer anular el testamento hecho en violación de sus derechos hereditarios. Sí. Si yo violé el derecho hereditario de mi hijo puede atacar mi testamento La inoficioso. querella no estaba en uso de sus oficios. Él no estaba en uso de sus facultades. Mentales. Se asume porque el papá le va a heredar a su hijo. Y si no hace, es porque hay un problema. Entonces ahí el derecho romano crea una ficción jurídica por la cual le ataca el loco al padre para que ese testamento sea inválido. Porque el padre, al estar loco, pierde la capacidad de testar, que se llama testamento factio. Vamos a ver qué es la colación. ¿No? Vamos a terminar tu sexto curso. Ese pico no, ese entra, ¿verdad? Sí. Entonces, El pico con la colación. y ese fue cuando terminaste tu colegio. Con la tío. Y con la café, pero ese que lo que es. La colación, la colatio confero. Ofrecer, dar, Chocolate. aportar. De existir varios herederos, estos tenían la obligación de reintegrar a la masa hereditaria todos los bienes que hubiesen recibido del causante a título gratuito. Estos debían ser repartidos conjuntamente con los demás coherederos. Esta aportación se denominaba colación. Va, épico, Paloma. Pareces loca. Bueno, tenemos un momento random del día. Para un ratito. Nos estamos enterando todas. No llega a mí, Ignacio. Bueno, perdón. Entonces, Dale, seguimos. entonces cuando un causante, ¿cuáles son los actos jurídicos a título gratuito? La donación. Sí. Si el causante donaba a los herederos y este moría, era obligación. Antes, le dona. Sí, claro, antes de morir. Ya. Y cuando fallece, tiene que. Los herederos tienen que devolver todo eso, por eso se llama colación. Ya. Tienen que reintegrar todo eso que recibieron a título gratuito, ¿verdad? Para que se pueda distribuir equitativamente Entre todos. Entre todos. A eso se le llama colación. La colación es cuando yo me muero y yo le doné cosas antes Sí. en interviews. Yo le doné cosas a distintas personas y yo me morí y no hay cosas que heredar o no importa eso. No le importa. Bueno, yo me morí y entonces le pidieron a todas las personas que... ¿Pero por qué? Te voy a decir ahora. Voy a hacer una precisión. Voy a hacer una precisión. Cuando lo recibido del causante era una dote introducida por el pretor, obligaba a la hija casada que buscaba obtener la honor en posesia a colacionar lo que hubiera recibido como dote profecticia o adventicia. Espérame un ratito. Con la colatio honorum del pretor de los hijos emancipados. ¿Me prestas tu libro, Carmen, un ratito? Mira, Di Pietro establece que... Quiero hacer una precisión acá. Hay algo que en realidad cuando el causante donó algo, vos podés hacer una donación sujeta a un término. O sea, vamos a mirar eso. Espérame, eso es lo que quiero. Yo tengo todo por público. Cuando lo recibió el causante era una dote. Cuando lo recibió el causante era una dote. Un ratito. Voy a leer esta parte. No sé qué profetiza. Profecticia es cuando el padre... ¿Cómo no? La dote profecticia cuando el padre es el que constituye la dote. Y la adventicia cuando hace la madre, la mujer o un tercero. Esto no te hace un poco de sentido. A mí no, la verdad, pero puedo ser así. Los bienes colacionables no son, como se suele creer, la totalidad de los bienes del emancipado, sino una suma representada por el cálculo de sus bienes en relación con las cuotas de los sui heredes, dice, dentro de la colación. A mí que no tiene... Está en negrita, pues, por eso de Sí. repente puede tener... Voy a leer esta parte. Esto nos va a ayudar a aclarar. La colación es un instituto de origen pretorio porque surge a causa de la violación de la cuota legítima, hecho ocurrido cuando existen varios descendientes. Por medio de lo establecido por el pretor Juliano, dicha violación de la cuota legítima se subsana con la institución de la colación. La situación desigual se configura con respecto al caso del hijo emancipado. Este, al ser sui iuris,
tuvo la oportunidad de poder adquirir su propio patrimonio o de haber recibido del causante donaciones, ubicándose entonces en ventaja apreciable en comparación con sus hermanos que quedaron impotestates, o sea que quedaron bajo la patria potestad. Entonces, cuando el hijo emancipado solicitaba la honorum possessio, entraba a participar de la sucesión ahora tiene sentido. En igualdad de condiciones con aquel hijo, también descendiente y hermano suyo, que aún no estaba emancipado. La situación desigual radica en que el hijo emancipado recibía una parte igual a la de su hermano, reteniendo al mismo tiempo su propio patrimonio para sí, claro. Entonces el pretor Juliano, al percatarse de esta situación, obliga al emancipado que solicitaba la honorum possessio que colacione sus bienes, dando a sus otros hermanos, sus heredes, una parte razonable de sus bienes. Di Petrio establece que los bienes colacionables no son, como se suele creer, la totalidad de los bienes del emancipado, sino una suma representada por el cálculo de sus bienes en relación con las cuotas de los sui heredes. En síntesis. Bueno, en síntesis, ¿se acuerdan de la figura del abonorum possessio? ¿Verdad? ¿A quién le contemplan un primer grado el abonorum possessio? A los hijos, a los descendientes inmediatos emancipados o adoptivos, ¿verdad? El emancipado ya no está bajo la línea de la patria potestad del pater, ¿verdad? Este puede adquirir ya bienes a título personal, actúa por su propio derecho. Lo que te dice esta regla es, como él tiene el primer lugar y entra bajo la figura del abonorum, ¿junto con quién? Junto con los cognados que están bajo la patria potestad. Entran con los alieni iuris. Él no tiene la misma posición que los alieni, él está en una posición ventajosa porque él puede adquirir bienes a título propio. Ella tiene su patrimonio seguramente. Y se va a enriquecer. Se entiende que él tiene más, porque esto pues no puede tener nada a título propio, él sí. Entonces, como él entra en igualdad de los alieni iuris, él como sui iuris entra con los alieni iuris en la abonorum possessio. Para que no tenga una posición privilegiada. Entonces él le dice no, el pretor le dice, vos tenés que dar una cuota para estar en igualdad de condiciones con todos. Entonces ahí da una colación. Bienes que él haya recibido, o parte de su patrimonio inclusive, para que haya una igualdad de condiciones. Es una suerte de cuota que se le hace pagar al emancipado, porque se entiende que el emancipado puede actuar a título propio, el otro no. Entonces, patrimonialmente está en una posición ventajosa respecto a los alieni iuris. El alieni iuris necesita sí o sí la autorización del pater. Esta aportación se denomina colación. Sí. Esa aportación se le llama colación. Así es fácil. Como un derecho que se le Esa tiene que pagar. aportación que da el emancipado no va a decir que se le llama. No, también sí. Es la principal. Pero también si este recibía donaciones y demás. Porque el papá pues no le podía dejar testamento. Entonces, ¿qué hacía? Le donaba. Porque eso es iuris, pues. Entonces le donaba. Pero Entonces, a todas esas aportaciones, en síntesis, eso es lo que se le sí, denomina. el pretor le decía, trae una cuota, vos sos sui iuris, mi hijo. Trae una cuota, vos vas a estar en igualdad con los alieni. Entonces, da una cuota para que eso se reparta igualmente entre Y todos. esa es colación. Eso se llama colación. Eso es normal. No hay mucho que decir ahí. Ahora, hay varios tipos de colación, eso sí. La colatio confero es esa aportación de la que estamos hablando nosotros. Está la colatio dotis, que es otro tipo de colación. ¿Sí? Cuando lo recibido del causante era una dote. ¿Se acuerdan que el padre podía constituir dote en favor de su hija? ¿Cómo se llamaba esa dote? La dote profecticia. Vos te ibas a casar en Roma y tu papá daba una contribución, porque vos eras una carga del matrimonio, entonces tu papá daba una contribución, ¿verdad? Entonces esa es la donación que te hace tu padre a vos. A eso se llama dote, la colatio dotis. Obligaba a la hija casada que buscaba obtener la honorum possessio a colacionar lo que hubiese recibido como dote. O sea, si tu papá dio una dote en nombre tuya a tu marido y tu papá se murió y vos querías entrar bajo la figura de la honorum possessio, se entiende que vos recibiste más porque tu papá ya te dio una dote a vos antes que él se muera. Entonces el pretor te dice, devolvé la dote vos.
y ahí entras en igualdad de condiciones con tus hermanos. Ah, o sea, yo le tengo que volver otra vez a mi papá. No a tu papá porque tu papá ya está muerto, ¿verdad? No, tenés que Pero dar una cuota tenés que pagar una cuota. Tipo un para derecho entrar en piso igual para entrar ahí. posición que los demás. Sí, es como un fee que tenés que Para pagar. que haya igualdad. Sí, es lo mismo. Así funciona. ¿Se Porque entiende? vos la puedes figura? tener más que tu hermano, porque tu papá ya pagó por vos que una parte. te vaya y después se murió, mira, no. tu papá ya Y pagó. otra vez querés entrar a cobrar más Querés plata. entrar a un erra, la puta, Por eso no. te digo, inteligente, está muy bien hecho esto. Viene ahí, Teresa, tu explicación. Le decía así a tus alumnos. No. No. Entonces, Así no va. Dije Practice. que sos burro. la colatio bonorum. Con la bonorum possessio, del pretor, los hijos emancipados podían concurrir a la sucesión junto con los heredes sui, aun bajo potestad del pater. En estos casos se daba una desigualdad, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? El sui iuris, el emancipado, tiene una posición ventajosa. Los emancipados realizaban las adquisiciones para sí, pero lo adquirido por ellos no emancipados iba al pater familias, y a la muerte de este debía repartirse entre los demás herederos que concurrían a la sucesión. O sea, es la contribución que hacía siempre el que estaba en posición de ventaja. Si tu papá te constituyó una dote a favor tuyo, vos estás en ventaja respecto a tus hermanos. Si vos sos emancipado, estás en ventaja en relación a tus hermanos. Por eso te pide que pagues una cuota. La colatio bonorum es para remediar esa desigualdad. El pretor obligó a los emancipados a aportar a la masa hereditaria todo lo que hubiesen adquirido luego de haberse emancipado. Es una cuota. En el derecho de Justiniano, cualquier donación recibida del ascendiente debía ser aportada a la herencia, sin distinguir si el heredero era o no emancipado. Rige el principio de que los descendientes deben tener paridad de trato respecto a la liberalidad recibida del ascendiente. Por ejemplo, si a mí mi papá me regaló una casa cuando estaba vivo y después se murió, yo tengo que Aportar donar esa casa, el valor de la casa o la casa sí, para a la masa hereditaria para que eso se distribuya en partes iguales. Sí, así mismo funciona. El Código Civil paraguayo también toma esto. Los herederos forzosos que concurran con otros a la sucesión deberán traer a la masa hereditaria el valor de los bienes recibidos del causante en vida de este por donación u otro título gratuito. La colación justinianea y la moderna del Código Civil se fundan en la prioridad del trato, la igualdad ante la ley. Qué inteligente. Se considera que al realizar liberalidades a favor de un heredero, el causante no quiso darle una ventaja definitiva y absoluta frente a los demás. Ese es el fundamento. ¿Me van siguiendo ahora? ¿En dónde estamos? La legítima. Falta mucho tiempo. Sí. La legítima concepto de evolución de posiciones increíbles. Ya. Hasta acá tenemos que llegar. 36. 26, hoy y mañana. Vamos a ver si. Bueno. La legítima. La lex falcidia. La primera en limitar la voluntad del testador. ¿Qué era la legítima? Era la porción que le correspondía a cada uno, con el fin de proteger al heredero. Según la ley, este debía quedarle intangible la cuarta parte de los bienes de la herencia, pudiendo el testador disponer del resto por legados o fideicomisos. O sea, la cuarta parte de todo lo que tenés tenías que darle a tus herederos, a lo que la ley establecía. El 25%. El otro 75% puede hacer evito si quería. Pero un 25%, así dice. Según la ley, este debía quedarle intangible la cuarta parte de los bienes de la herencia, pudiendo el testador disponer del resto por legados y fideicomisos. Se denuncian previamente las deudas, gastos funerarios, manumisiones, etc. O sea, la legítima es la que establecía que por lo menos la cuarta parte tenés que dejarle a tus herederos forzosos, o los que a la ley te establece que tenés que heredar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Entendido? Sí. ¿Cómo evolucionó la figura de la legítima? Con frecuencia el testador dejaba al heredero una porción mínima de la herencia. La jurisprudencia del Tribunal de los Centúbiros, siguiendo con la lex falcidia, estableció que la porción del heredero
para considerarse justa, debía alcanzar al menos la cuarta parte de los bienes del causante. O sea, por lo menos el 25%. Esa porción pasa a ser la legítima o cuarta legítima, se llama. Entonces el profesor pregunta, ¿cuál es la porción mínima establecida? La cuarta parte, o la cuarta legítima, o el 25%. Esa es la legítima. Esto ya hablamos, testamento inoficioso. Si el testador omitía, desheredaba o instituía en porción ínfima, o sea, si yo daba menos de la legítima a mis herederos, los cuales la ley me obliga a heredarles, ese testamento puede ser atacado de inoficioso, porque no le estoy dando la cuota mínima que la ley establece, que es la cuarta parte de mi patrimonio. Se consideraba en estos casos que el testador faltaba a una obligación moral y un deber de afecto, el officium pietatis. Por tanto, se les reconoció a los parientes perjudicados el derecho a impugnarlo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya vimos ya. Voy a leer nomás. La querella de inoficiosidad es la acción en virtud de la cual los parientes más próximos del testador podían reclamar que se invalide el testamento. En este caso, teniendo en cuenta la legítima, se invalidaba porque la cuota que le dejó el papá es ínfima. No es ni siquiera la del 25%, que es la mínima. Tenía por objeto la caída del testamento para la apertura de la sucesión sin testamento. ¿Está bien? ¿Cuáles son los requisitos para ejercitar esta querella? Tener derecho a ser heredero ab intestato del difunto. Porque, ¿para qué vas a atacar un testamento si al final vos no vas a ser heredero ab intestato? No tiene sentido. No tenés un interés real ahí. Que se promueva dentro de los 5 años contados desde la aceptación de la herencia. No mediar causal legítima de desheredación. ¿Cuáles eran las causales legítimas? ¿Querés matarle a tu padre? Todo eso, ¿verdad? Violencia física. O ser hechicero. El pariente desheredado no debía tener su alcance. El pariente desheredado no debía tener a su alcance ningún otro medio legal para hacer valer su derecho. Estos son los requisitos para ejercitar la querella de inoficiosidad. Perdón. Vamos a hablar de la cuarta también ahora, pero en la legislación de Justiniano. La cuarta falsidia se llama. No es la legítima. Esta es la cuarta falsidia. Es otra figura. Si el testador posee hasta 4 hijos, la legítima asciende a 1/3 de la herencia. O sea, la legítima en principio es del 25%. Pero si tenés hasta 4 hijos, la mínima asciende al 33%. Si el número es mayor, llega a la mitad. Si tenés más de 4 hijos, 50%. La cuarta uxoria se adjudicó a la viuda la cuarta parte del patrimonio del esposo, no hallándose divorciada. O sea, a la viuda le queda el 25%. A los hijos naturales participaban de la herencia del padre con una sexta parte, o sea, 15%, si el causante no dejaba mujer ni hijos legítimos. Los hijos naturales, los hijos que no están dentro del matrimonio. Esto es para saber nomás, no va a salir en el examen. Acciones y querellas. Ok. ¿Ese no? Decimos ya la querella. Acciones Acciones y querella, acabamos de El ver. último que Perfecto. tenemos, ¿Ah? actio ad suplementum. Acciones y querellas. Este que ya acabas de decir. Acciones y querella, efecto. Ese es el último. Este es el último. Ese, ¿eh? El plástico de este acabas de ver. Sí. El de los grupos ya es la herencia ya Sí, sí. Y ese en la práctica no se llama. Ese factio querella, no sé qué. Ese no Sí. es. Acción de complemento de la legítima, la actio ad supplendam legitimam. En la práctica, Ese no está. En el libro. ¿no está en el libro? No, en el programa. ¿No El está? programa no está. ¿No está? Ah, bueno, No. pasamos. Hasta acciones y querella que ya vimos. Bueno. Este, 34. Ahora 34. Herencia y ascenso. Ok. Entonces ahí cerramos la unidad. Preguntas, dudas hasta acá.